oportunidad me ha tocado un tema que les confieso, a mí me apasiona mucho y se trata de la importancia del evangelismo, la importancia del evangelismo. Y yo creo que al acercarnos a un tema como este, hermanos, tenemos que ver la necesidad y responsabilidad que nosotros tenemos como creyentes de llevar el evangelio a los perdidos. Yo creo que el evangelismo debe ser una preocupación para todo creyente, para todo verdadero creyente. Es decir, todo creyente verdadero debe manifestar de un modo u otro una real y profunda preocupación, un real y profundo anhelo por la salvación de los pecadores. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? Es decir, ¿por qué todo creyente debe anhelar la salvación de los pecadores? Entendiendo, claro está, amados hermanos, que ese anhelo se manifestará de una forma palpable. Aquí no estamos hablando de un anhelo que supuestamente se queda solo en el corazón. Lo digo porque hay personas que tienen siempre un anhelo en el corazón, pero nunca hacen nada para llevar a cabo ese anhelo. No, aquí me estoy refiriendo de un anhelo que nos moverá a involucrarnos de un modo u otro en la salvación de los pecadores. Ahora bien, ¿cuál es la pregunta que nos inquieta en este momento para abordar este tema de la importancia del evangelismo? Bueno, la pregunta es, ¿por qué todo creyente debe anhelar la salvación de los pecadores? ¿Por qué todo creyente debe estar preocupado, profundamente preocupado por la salvación de los pecadores? ¿Por qué? Ya sea en cuanto a nuestros familiares, esposo, esposa, tíos, tías, padres, hijos, etcétera, sean nuestros relacionados, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Yo creo que el anhelo del creyente, de todo verdadero hombre y mujer que ha sido regenerado por el Espíritu Santo de Dios, que ha experimentado el perdón de Dios, es que ellos también sean salvos. De manera que ese es el anhelo de todo cristiano, y ese anhelo, esa preocupación es lo que nos va a llevar a estar involucrados en la salvación de los perdidos conforme al don y al llamamiento que Dios nos ha dado, conforme al lugar donde Él ha colocado a cada uno. ¿Por qué todo creyente, habiendo explicado esta parte ya, vamos a la pregunta, ¿por qué todo creyente debe anhelar la salvación de los perdidos? Para yo demostrar la aseveración, hermanos, que acabé de declarar, yo quiero ver algunos argumentos bíblicos en este momento que amarren nuestras conciencias a ese deber que nosotros hemos mencionado ya. Así que la pregunta es, ¿por qué todo creyente debe anhelar la salvación de los pecadores? ¿Por qué tú como creyente, por qué yo como creyente debemos anhelar la salvación de los perdidos? Bueno, en primer lugar, aquí está mi primer argumento. La primera razón es porque nuestro compromiso con una de las más importantes tareas de la iglesia así lo demanda. Porque nuestro compromiso con una de las más importantes tareas de la iglesia así lo demanda. ¿Cuál tarea, pastor? Bueno, la gran comisión de la que ya uno de nuestros amados consiervos nos ha hablado, la gran comisión que Cristo le entregó a la iglesia antes de ascender al cielo en Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y en Lucas capítulo 24 nosotros encontramos la misma idea, solo que en otras palabras distintas. Lucas 24, versículo 45 al 48 dice: entonces Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, verso 46, y les dijo: así está escrito,
y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Una pregunta. A ver, ¿a quiénes Cristo pronunció estas palabras? Bueno, primariamente a los apóstoles, pero no exclusivamente a ellos. Fíjense, estas palabras fueron pronunciadas, aunque primariamente a los apóstoles, pero hermanos, es obvio que el alcance de esta comisión es mucho mayor, porque el Señor nos habla aquí de predicar el evangelio a todas las naciones y promete estar con nosotros todos los días en esa tarea hasta el fin del mundo. Recuerden que los apóstoles murieron antes de terminar el primer siglo, y aunque ellos llevaron el evangelio a muchas de las naciones conocidas de aquel tiempo, no podemos decir que ellos llevaron a todo cumplimiento la comisión que el Señor les dio en ese texto. De manera que la responsabilidad de predicar el evangelio a los pecadores es de la iglesia. Cuando el Señor dice a los apóstoles, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, porque yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, hermanos, Cristo estaba hablando de una responsabilidad que tiene la iglesia. Así que es responsabilidad de la iglesia llevar adelante el mensaje del evangelio a los pecadores. Ahora bien, ¿y qué es la iglesia? Bueno, la iglesia está conformada por individuos, por ustedes y por mí, por individuos que hemos sido llamados a la salvación por la gracia de Dios y que ahora formamos parte de un cuerpo, de una familia de santos. Eso es la iglesia. Por tanto, si la iglesia tiene esa responsabilidad de llevar el evangelio a los pecadores, tú la tienes, mi hermano. Tú la tienes también. Porque nosotros somos la iglesia. Tú eres parte de la iglesia. Entonces, si la salvación de las almas es una responsabilidad de la iglesia, todo miembro de ella ha de tener esa misma carga. Todo miembro, no solamente los pastores y los diáconos, los líderes, todo miembro. No es responsabilidad solamente de algunos super espirituales. No es una responsabilidad solamente de los apóstoles. Es una responsabilidad de la iglesia y por lo tanto una preocupación de todo creyente. Así que, ¿por qué todo creyente debe anhelar la salvación de los perdidos? Primer argumento, porque nuestro compromiso con una de las más importantes tareas que tiene la iglesia así lo demanda. En segundo lugar, porque nuestra preocupación por guardar la ley de Dios así lo requiere, hermanos. ¿Por qué debemos anhelar la salvación de los perdidos? ¿Por qué la importancia del evangelismo? Porque nuestra preocupación por guardar la ley de Dios así lo requiere. Ustedes saben que todos los preceptos de la ley se resumen en dos: amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. Todos los que han recibido por gracia el perdón de sus pecados, que han sido justificados por la fe, que han sido adoptados como hijos, ahora han de desear hacer aquello que es agradable delante de Dios y que se resume en estas dos sentencias: amar a Dios y amar al prójimo. Y ya que esto es así, hermanos, todo creyente debe estar profundamente preocupado por la salvación de los pecadores. Ahora, ¿por qué? Bueno, por la sencilla razón de que el amor nos mueve a compartir lo mejor que tenemos con el objeto amado. ¿O no es así? El amor nos mueve a compartir todo lo mejor que tenemos con el objeto amado. Y aquí cabría preguntarse, ¿y cuál es la mayor de nuestras posesiones, hermanos? ¿Cuál es la más grande de nuestras posesiones? Yo creo que no existe nada que sea más valioso para un verdadero creyente que la vida eterna que ha obtenido en Cristo Jesús. Nada. Miren, hermanos, nuestro máximo bien es el haber sido hechos partícipes del pan de vida. Ese es nuestro máximo bien. Y si realmente nuestro prójimo
lo amamos como a nosotros mismos, si realmente amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, hermanos, debe haber un anhelo profundo de que ellos participen también de lo mismo. Si el Señor nos ha salvado, entonces todos debemos estar preocupados por la salvación de los perdidos. ¿Para qué? Para que ellos escapen también de la ira que vendrá. Miren, hermanos, no tenemos nada más grande que compartir con ellos que no sea el mensaje del Evangelio, el mensaje de que hay perdón en el Evangelio, el mensaje de que en él es justificado todo aquel que cree. Decir que creemos en el infierno, por ejemplo, afirmar que conocemos la puerta que nos permite escapar de la condenación eterna y aún así no preocuparnos porque otros conozcan esas verdades es una crueldad propia de aquellos que no conocen a Dios. Hermanos, ¿creemos realmente que el hombre es pecador? ¿Creemos realmente que el que muere en sus delitos y pecados se perderá eternamente? ¿Lo creemos? ¿Creemos y aceptamos que realmente Cristo vino al mundo para salvar a todos aquellos que depositen su confianza en Él? ¿Creemos en eso? Bueno, si nuestra respuesta es afirmativa, entonces debemos estar preocupados por la salvación de los perdidos. ¿Por qué? Porque la sentencia bíblica es muy clara. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué debemos estar preocupados por la salvación de los perdidos? Tercero, en tercer lugar, porque nuestro conocimiento acerca de la verdadera condición del hombre nos constriñe a ello. Porque nuestro conocimiento acerca de la verdadera condición del hombre nos constriñe a ello. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 16. Dice Pablo, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Segunda de Corintios 5:16. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí, pastor? Bueno, lo que Pablo nos está diciendo en este pasaje es que los creyentes no evaluamos ni calificamos a los hombres en base a lo que nuestros ojos ven. Nosotros no calificamos a la gente en base a lo que nuestros ojos ven, hermanos. Es decir, no lo vemos como pobres o ricos, porque recuerden que esas son cosas que solamente los ojos la ven. No podemos verlos como cultos o incultos. No lo vemos como religiosos o profanos. No. Nosotros lo vemos con los ojos del alma. ¿Y saben qué? Esos ojos del alma solo ven dos tipos de personas, los que son salvos en Cristo y los que no lo son. Punto. Esos ojos contemplan a los hombres disfrutando de la misericordia y el perdón de Dios en Cristo o en la terrible condición de personas que viven bajo la ira divina todos los días. A nadie conocemos según la carne, dice Pablo, sino a través de la descripción que Dios nos da de ellos en su palabra. Ahora, ¿cuál es la descripción que Dios nos da de ellos en su palabra? Bueno, Romanos capítulo 5, versículo 12, por ejemplo, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y yo me pregunto, hermanos, ¿cuál es la imagen que Dios nos presenta de los hombres en ese texto? Todos son pecadores, todos están condenados. Mi amigo, si hay algún inconverso que nos está mirando ahora, ¿cuál es tu condición delante de Dios? Tú eres un pecador, estás perdido. Escucha lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Oye esto, en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios 2, 1 al 3. Esa es la verdadera condición del hombre, esclavos de Satanás, esclavos de sus pasiones y bajo la ira de un Dios todopoderoso e infinitamente justo. Cualquier persona que afirme conocer y creer estas cosas, yo creo, hermanos, que se sentirá constreñido a procurar la salvación de los pecadores. Dice Pablo en 2 capítulo 5, versículo 11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. ¿Por qué persuadimos a los hombres? Porque le tememos a Dios, porque conocemos el temor de Dios, porque conocemos la ira de Dios, la justicia de Dios, la condenación de Dios. En cuarto lugar, ¿por qué debemos estar preocupados por la salvación de los pecadores? Porque el conformarnos a Cristo lo produce. Porque el conformarnos a Cristo lo produce. Ese es mi cuarto argumento. Hermanos, ¿con qué propósito Dios nos salvó? ¿Con qué propósito? ¿Cuál fue el propósito divino en la salvación? Bueno, hacernos iguales a Cristo. ¿No dice acaso esto Romanos capítulo 8, versículo 28, que lo que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo? Dice el versículo 29. Ese es el propósito, hermano, que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y si ese es el propósito de Dios al salvarnos y el Espíritu Santo está obrando constantemente en el cristiano, reproduciendo en ellos la imagen de su Señor, entonces todo creyente debe estar preocupado por la salvación de los pecadores. ¿Saben por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo manifestó en todo momento que ese deseo lo consumía. El Señor Jesucristo manifestó en todo momento, hermanos, que ese deseo lo consumía. El conformarnos a Cristo debe necesariamente producir ese anhelo en el corazón de todo cristiano. Observen a Cristo, por ejemplo, tratando con el joven rico. Allí en Marcos capítulo 19, ustedes conocen la historia. Este joven insensato que dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones a dar todo lo que tenía a los pobres. Cuando Cristo hirió su ídolo, que era su pecado dominante, su riqueza, dice, se fue triste porque las posesiones. ¿Y saben lo que dice Marcos capítulo 19, versículo 22? Que Cristo mirándole, le amó. ¡Wow! Cristo mirándole, le amó. Cristo miró a ese joven pretencioso, sintió compasión por él, en otras palabras, por su insensatez, sintió compasión en su alma, por lo tan engañado que estaba. O observemos a Cristo también parado ante las multitudes. Como dice Mateo 9:36, mirando a las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. O vean a Cristo, hermanos, tratando con un publicano como Zaqueo en Lucas 19, un hombre despreciado por el pueblo. Nadie quería saber de Zaqueo, pero Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Por qué? Versículo 10, Lucas 19. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso dejó su trono de gloria. Por eso vino a hacerse hombre, porque él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, mi hermano. Y cuando entró a Jerusalén en Lucas 19:41, dice que cuando llegó cerca de la ciudad, lloró sobre ella diciendo, oh Jerusalén, Jerusalén, si tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, pero está encubierto de tus ojos. Cristo sintió compasión, hermano, en todos estos casos. Esa era la compasión de Cristo por los perdidos, por los pecadores.
Y yo creo que cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar en el corazón del cristiano y hacerlo semejante a Cristo, mi hermano, ese anhelo, esa compasión, ese dolor, esa angustia por la perdición de los pecadores, tiene que producirse en el corazón de todo creyente por necesidad. Esa angustia, hermanos, esa angustia de escuchar los gemidos de los condenados en el infierno, diciendo, wow, cuando pude aceptar la salvación no quise y ahora que quiero no puedo. ¿Se lo imaginan ustedes? Y no puede haber ningún creyente que esté creciendo a la imagen de Cristo que no sienta en su pecho esa compasión, aún hasta la desesperación por salvar a los pecadores, por ir detrás de los perdidos. Hermanos, ¿por qué todo creyente debe anhelar la salvación de los pecadores? Porque el conformarnos a Cristo lo produce necesariamente. Y por último, en quinto lugar, ¿saben por qué nosotros debemos darle importancia al evangelismo? ¿Por qué debemos estar genuinamente preocupados por la salvación de los que se pierden, de los pecadores? Porque nuestro creciente anhelo por la gloria de Dios lo provoca. Nuestro creciente anhelo por la gloria de Dios lo provoca. ¿Cómo así, pastor? Bueno, nosotros fuimos creados para glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Ese es el fin principal del hombre. Dice Romanos capítulo 11, versículo 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todo creyente genuino, todo creyente verdadero, experimenta un creciente anhelo por la gloria de Dios, un anhelo que crecerá y aumentará en la misma medida en que aumente su salud espiritual. Mira, mi hermano, ¿tú quieres saber cuán saludable está tu vida espiritual? ¿Cuánto anhelas la gloria de Dios? ¿Cuánto anhelas que Dios sea glorificado en el mundo? ¿Cuánto lo anhelas tú? Ese es un buen parámetro para tú darte cuenta de si estás creciendo espiritualmente o estás decayendo. ¿Cuánto anhelas la gloria de Dios? ¿Cuánto anhelas tú, mi hermano, que Dios sea glorificado en el mundo? Porque así como crece nuestro anhelo por la gloria de Dios, así también crece nuestra preocupación por traer a los pecadores a esa esfera de obediencia en la cual Dios es más grandemente glorificado. Un ejemplo bíblico puedo dar de esto que estoy diciendo. Y lo vemos en la visita de Pablo a Atenas, en Hechos capítulo 17, versículo 16. ¿Qué pasó allí? Dice Hechos 17, 16, que mientras Pablo esperaba a Silas y a Timoteo en Atenas, dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Hermanos, esto es tan dramático, este cuadro que el doctor Lucas nos presenta aquí en Hechos, cuando dice que Pablo, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, que dice un historiador que en Atenas era más fácil encontrar a un ídolo que a un hombre de tantos ídolos que tenían. Eran tantos ídolos, dice esta porción, que había en Atenas que tenían un altar que decía al Dios no conocido, por si acaso se nos quedó alguno sin adorar. Increíble. Y cuando el apóstol Pablo llegó a esa ciudad de Atenas y vio a toda aquella gente, a hombres, mujeres, jóvenes y niños, imagínenselo, adorando ídolos que no ven, ni oyen, ni caminan, y su anhelo y su deseo porque solamente Dios fuera glorificado. Cuando Pablo vio ese espectáculo, hizo que su espíritu se enardeciera al ver la ciudad entregada a la idolatría. ¿Y saben por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque Pablo anhelaba con todo su corazón que solo Dios fuera glorificado. ¿Y qué hizo el apóstol Pablo? ¿Acaso se sentó en su casa a lamentar como muchas veces nosotros hacemos, que nos cruzamos de brazos?
a lamentar cómo está la sociedad, cómo está la televisión, mira ese tiroteo, eso da pena, la internet, las redes sociales, cómo están llenas de cosas perversas, cómo está esto, cómo está lo otro. ¿Acaso fue eso lo que Pablo hizo? No, el apóstol Pablo no se limitó a lamentar. Dice el versículo 17 de Hechos 17, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Noten, hermanos, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría y él tenía que hacer algo para llevar a esos hombres a glorificar al Dios verdadero. O sea, el anhelo de un santo es el que expresa el salmista David en el Salmo 156. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Ese es el anhelo de un santo. ¿Por qué debemos nosotros predicar el evangelio a los perdidos? Porque queremos que todo lo que respire, alabe a Jehová, hermanos. Hermanos, en conclusión, ¿por qué todo creyente debe anhelar la salvación de los pecadores? Hemos visto 5 argumentos que espero hayan amarrado tu conciencia, pero no quisiera concluir, hermano, sin hacerte algunas preguntas. Hermano, hermana, que me estás viendo ahora mismo. Una pregunta, ¿cuándo fue la última vez que te sentaste a meditar en el fin que les espera a los pecadores? ¿Cuándo fue la última vez? Piénsalo. ¿Cuándo fue la última vez que comenzaste a pensar en tus familiares que no conocen a Cristo? ¿Cuándo fue la última vez? ¿O cuándo fue la última vez que te sentaste a meditar en la condición de aquellos relacionados, amigos, compañeros de estudio, de trabajo, que todavía no conocen al Señor? Óyeme, que el día que sus corazones dejen de latir, entrarán por ese horrible lugar donde solamente se oyen los gritos de los condenados, donde todo es oscuridad, donde estarán por los siglos de los siglos en la presencia del diablo y sus ángeles. ¿Cuándo fue la última vez que tú te sentaste seriamente a pensar en las personas que tú dices estimar y amar? Hermano, ¿cuándo fue la última vez que te sentaste a meditar en estas cosas y a ponerlas en tu corazón hasta que sientas que ese anhelo comience a brotar en tu alma? En serio, ¿cuándo fue la última vez que te detuviste en esos pasajes donde Cristo habló del gusano que nunca muere y el fuego que nunca se apaga? Donde solo habrá lloro y crujir de dientes y oscuridad por toda la eternidad. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que pensaste seriamente en esas cosas, esas realidades eternas? Hermano, medita en esas cosas. Medita en los privilegios que Dios te ha dado. Medita en las responsabilidades contenidas en esos privilegios, porque déjame decirte algo, a grandes privilegios, mayor responsabilidad. Mi hermano, medita en esos pasajes donde encontramos a nuestro Señor Jesucristo manifestando su profunda preocupación, su profundo dolor por la salvación de los pecadores. ¿Y sabes qué? Ora a Dios por el poder de su Espíritu. ¿Sabes para qué? Para que opere en ti esa misma compasión. Mis hermanos, que el Señor nos ayude y ponga un peso grande en nuestros corazones para que nosotros acabemos de entender que el evangelismo posee una importancia capital que Dios nos ha de llamar a cuenta. ¿Por qué anhelar la salvación de los pecadores? Que Dios nos ayude.